Chus Mateo ha presentado su primera lista de convocados de cara a las ventanas de este mes de noviembre, donde la selección española arrancará su camino de cara a la clasificación para el Mundial de 2027 que se disputará en Qatar. Hoy aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizar y vamos a contar cuáles son los nombres propios de esta lista de convocados y qué podemos esperar del conjunto dirigido por Chus Mateo en su primera incursión con la selección española como entrenador jefe. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de la noticia del día, como es la lista de convocados de la selección española. La lista de convocados por parte de Chus Mateo para su primera incursión como entrenador jefe de la selección española después de el adiós de Sergio Scariolo, donde parecía que se hubiesen intercambiado las posiciones entre el Real Madrid y la selección española. Una lista que fue anunciada en Tenerife hoy martes 18 a eso de la 1 del mediodía hora peninsular, y que nos ha dejado los siguientes nombres que voy a ir repasando rápidamente y luego ya iremos poco a poco analizándolos, los que más interesantes pueden ser o que más impacto podemos esperar de ellos. Como siempre, dos invitados a esta convocatoria, como son Miguel Alén desde el Joventut Badalona y Miguel González desde Casademont Zaragoza. Y ya la lista propiamente dicha de convocados está integrada por Izan Almansa del Real Madrid, Francis Alonso de Río Breogán, Pep Busquets de Básquet Girona, Álvaro Cárdenas de Peristeri, que ya estuvo durante este último verano con la absoluta, durante ese accidentado verano por parte de la selección española, Lluís Costa del Covirán Granada, Alberto Díaz de Unicaja, Dani Díez de San Pablo Burgos, Jaime Fernández de la Laguna Tenerife, Fran Guerra, que también retorna a la selección española procedente también de la Laguna Tenerife, Great Osobor del Science City Jena, del jugador de origen pamplonés con doble nacionalidad británica y española, que ya finalmente se espera que debute con la selección española absoluta y no con la selección de España B, Oriol Paulí del Jaiopos Lleida, Alex Reyes de Paxi Manresa, Miquel Salvo de Dreamland Gran Canaria y cerrando la lista Santi Justa de Casademont Zaragoza. Quiero quedarme con este último nombre, con Santi Justa, para arrancar un poco a analizar poco a poco los nombres más destacados del conjunto dirigido por Chus Mateo, porque el inicio de temporada de Santi Justa está siendo sensacional en Casademont Zaragoza. Estamos hablando del máximo anotador de la Liga Endesa y además, como es lógico, el máximo anotador de origen español, que es algo que no es tan habitual en toda la historia de la ACB. Sin ir más lejos, tan solo ha ocurrido en 2 ocasiones, si consiguiese Santi Justa terminar esta campaña como el máximo anotador en promedio de la competición. Algo que ocurrió en el año 2007 a cargo de Juan Carlos Navarro y a la temporada siguiente Rudy Fernández cuando todavía estaba en Joventut Badalona. Está promediando ahora mismo 19 puntos por encuentro, siendo el principal faro de Casademont Zaragoza en este arranque algo complicado para el conjunto dirigido por Jesús Ramírez, y todo ello con un 32,3% de acierto en triples y un 54% de acierto en tiros de campo. Además añade 4,1 rebotes, 2 asistencias y 1,9 robos, porque ya sabemos que es uno de los jugadores más intensos en ese sentido y tiene bastante instinto para ir y pescar el balón y sumar recuperaciones. Tengo muchas ganas de ver a Santi Justa después del torneo que hizo con la selección española en el Eurobásquet, donde tuvo sus altos y sus bajos, entró un poco de última hora por las múltiples bajas que ya mencionábamos anteriormente, pero dadas las circunstancias puede ser uno de los grandes referentes, no solamente en términos ofensivos por el gran momento de forma que atraviesa, sino también desde un punto de vista de vestuario, de organización del equipo a la interna y de tirar del carro, como ya vimos también en las anteriores ventanas, las de noviembre de 2024 y también en las de febrero de este año. Otro nombre que quiero mencionar, Jaime Fernández, que ha empezado también muy bien esta temporada. Vuelve a la selección después de un tiempo fuera de las convocatorias por los problemas físicos que arrastró, la grave lesión en una de sus rodillas, y fue durante estos últimos años uno de los grandes pilares de la selección española en las ventanas. Esta campaña ha empezado en la Laguna Tenerife promediando más de 10 puntos con un 37% de acierto en triples en la Liga Endesa, y está siendo un jugador bastante, uno de los fijos yo personalmente en el Supermanager, y que creo que en este retorno a la selección española
puede ser junto con Santi Justa uno de los que tire más del carro en términos de anotación, en términos de aportar un poco de experiencia, sobre todo, y lo hablaremos más adelante, contra uno de los dos rivales a los que se va a medir en estas próximas ventanas, como va a ser Georgia, que tiene una lista bastante cargada de jugadores experimentados y que pueden hacer mucho daño a la selección española. Otro nombre que quiero destacar, Francis Alonso, que ahora mismo lo tenemos en Río Breogán haciendo una temporada increíble, 14,4 puntos, 54,7% de acierto en tiros de campo y un sensacional 51,4% de acierto en triples. Francis Alonso, el escolta del Río Breogán, se está saliendo y esta es una muy buena oportunidad de continuar el gran momento de forma que arrastra, donde ya fue convocado anteriormente en otras ventanas, en las de 2021, 2022 y 2023, cuando todavía estaba Sergio Scariolo. Y veremos qué encaje y qué rol tiene, pero viendo este inicio de temporada en la Liga Endesa, en esas 7 jornadas que llevamos de temporada, la verdad es que Francis Alonso puede dejar buenos números, como también puede hacerlo Pep Busquets, también una de las grandes, no sé si decir sensaciones, pero una de las grandes sorpresas de este arranque de campaña en la ACB con el Básquet Girona, un alero de 26 años que después de esa cesión al Girona ha conseguido, yo creo que esta temporada ya definitivamente asentarse, ha duplicado prácticamente sus números individuales del tiempo que estuvo en Girona el curso pasado, ahora que ya está a tiempo completo, por decirlo de alguna manera, y se ha sentado en esos 14 puntos, 3,6 rebotes, 49% de acierto en tiros de campo y eso sí, un 29% de acierto desde la larga distancia, que como os digo es casi duplicar los 8,2 puntos que consiguió la pasada campaña. Buen momento de forma para Pep Busquets, que yo creo que puede también ofrecer y sobre todo aprovechar esta oportunidad. Luego, dos nombres que ya conocemos todos, que han estado en múltiples ocasiones con la selección española, sobre todo en las ventanas, como son Alberto Díaz y especialmente quiero destacar a Fran Guerra, porque la pasada temporada de Fran Guerra, hasta el momento en el que se lesiona después de la Copa del Rey, era increíble. O sea, estábamos viendo el pico de carrera del jugador de la Laguna Tenerife, estaba dejando números increíbles, adelantando en algunos momentos en la rotación a Giorgi Sermadini, sobre todo saliéndose en la Basketball Champions League, que ya sabemos que es muy importante para la Laguna Tenerife, y en un momento dado cae lesionado, una lesión que le deja fuera de juego durante el resto de la segunda mitad de la temporada, cuando realmente se iban a jugar cosas importantes los de Chus Vidorreta, y ahora que estamos viéndole otra vez iniciar el curso en el conjunto isleño, poco a poco estamos viendo que va recuperando forma. Está ahora mismo en minutos más limitados o con menos presencia de lo que tenía la pasada temporada, pero Fran Guerra está llamado a ser uno de los nombres propios de esta selección española, no ya en estas ventanas, sino en los siguientes torneos, porque es un jugador, yo creo que bastante solvente y que ha ido progresando, lo que se suele decir en Estados Unidos un late bloomer, un jugador que tarda en explotar, que tarda en ofrecer su mejor versión, pero que si consigue terminar de recuperarse y acelerar ese proceso de rehabilitación o de volver a conseguir el nivel al que estaba el pasado curso, puede que estemos ante un jugador a aprovechar, sobre todo de cara a este año, y veremos las siguientes ventanas y que ojalá esté en plena forma para poder disputar el Mundial de 2027, si llega el caso y Chus Mateo así lo decide. Viene ahora mismo promediando 8 puntos y 2,4 rebotes, como digo, un descenso cuantitativo respecto a lo que venía ofreciendo la pasada campaña, pero hay que tener también en cuenta el contexto del pívot del conjunto aurinegro. Otros nombres que quiero destacar, sobre todo me quiero fijar en los jugadores jóvenes. Hay 3 en concreto que van a hacer, no voy a decir su debut porque ya han estado en otras convocatorias con la selección española, pero sí que, bueno, o ya directamente en otras ventanas, pero sí que ahora es una nueva oportunidad de presentarse, de rendir ante un entrenador nuevo en un proyecto que arranca con Chus Mateo en estas próximas semanas. Quiero hablar de Izan Almansa, quiero hablar de Álvaro Cárdenas y también de Great Osobor. Empecemos por Álvaro Cárdenas, que ya estuvo, como os decía, este verano con la selección española en esa mar de lesionados que tuvo el conjunto español durante la preparación, que se está saliendo en el Peristeri jugando en la FIBA Europe Cup, en la segunda división de las que organiza la Federación Internacional, y que en Liga Griega está ahora mismo promediando 8,8 puntos y 5 asistencias en la competición helena, que jugó hace muy poquito contra el Surne Bilbao Basket en esa FIBA Europe Cup, y que Álvaro Cárdenas, el jugador cedido por Valencia Basket, tiene una muy buena oportunidad de asentarse como uno de los bases de futuro. Ha pasado los últimos años en la NCAA, en la liga universitaria, y ahora que está
emprendiendo su camino en el baloncesto profesional, tiene muy buena pinta como un base sólido, un base de futuro, sobre todo pensando en Liga Endesa para cuando esté ya listo en términos de maduración, de juego y de adaptación a las exigencias del baloncesto profesional. Puede ser un jugador que acabe siendo un fijo en las listas de Chus Mateo. Otro nombre, Izan Almansa, que ojalá que podamos seguir viéndole en estas convocatorias y cada vez lo podamos ver más en el Real Madrid, ya sea en Euroliga o ya sea en ACB. Por ahora lo hemos visto solamente en 3 encuentros en Liga Endesa con 4,7 puntos y 3 rebotes, y fundamentalmente le estamos viendo en la Liga U22, donde está ahora mismo en 12 puntos y 6,8 rebotes, que se sale cada vez que es convocado con el conjunto, con el filial de la Sub-22 del Real Madrid, y que ya le vimos evidentemente en las anteriores ventanas cuando tuvo que venir directamente desde la Liga Australiana. Tengo muchas ganas de ver a Izan Almansa, primero contra Dinamarca, que puede ser un enfrentamiento más asequible donde, si es convocado para entre los 12 de cara a ese encuentro, pueda tener más protagonismo, y quizá menos de cara al duelo ante Georgia, que va a ser realmente importante y realmente duro para los de Chus Mateo. Último que quiero mencionar entre los jóvenes, Greit Osobor, que viene directamente de Washington, de la Universidad de Washington, y que ahora lo estamos viendo en la Bundesliga en el Science City Jena, en el conjunto alemán, donde está haciendo unos números espectaculares: 15 puntos, 4 rebotes y una asistencia, con un 43% de acierto en tiros de campo y un 36% de acierto en triples. Ya sabemos las evidentes diferencias que hay entre la Bundesliga y la Liga Endesa, pero son números a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta, valga la redundancia, que estamos ante un jugador realmente joven, creo que es del año 2003, si no me falla la memoria, que está dando sus primeros pasos y que tiene mucho camino por delante. Pero si consigue encauzar ese físico y darle sentido Chus Mateo desde el punto de vista táctico, es un perfil que la selección española va a utilizar muy bien a futuro. Queda ver cómo progresa, queda ver cómo se adapta, pero es un primer paso, como ya le vimos muy bien en la convocatoria de España B, del filial de la selección española este último verano en Málaga, y que, oye, si al final entra en alguno de los 2 encuentros como convocado, que ojalá que sí, eso yo creo que lo que debería ocurrir en algún momento, para mí es uno de los grandes focos a seguir durante estas ventanas con la selección española. Vamos con el calendario rápidamente. España está encuadrada en el grupo de Dinamarca, Georgia y Ucrania. Ucrania será el único conjunto al que no se mida en estas próximas ventanas, lo hará más adelante y jugará el próximo viernes, a las 18:30 contra Dinamarca en Farum, en la ciudad de Dinamarca, y ese mismo domingo harán lo propio, esta vez jugando en Tenerife a las 18:45 hora de la isla, a las 19:45 del resto de España, y se enfrentarán a una Georgia que tiene muy buena pinta. Luego hablamos con Georgia, pero primero hablemos de Dinamarca, que ha convocado entre otros jugadores. Vamos a mencionar los nombres que todo el mundo más o menos puede tener controlados: Shavon Shields de Armani Milán, Bakary Diva de Rio Brogan, Gustav Knudsen de Baxi Manresa, Yves Lundberg, que en principio está convocado después de haber sido fichado por Maccabi y desvincularse de Partizan de Belgrado, David Christensen del CB Zamora y Kevin Larsen del Alicante de Primera Fe. Por parte de Georgia, este sí que es un rival que puede poner en serios aprietos a la selección española, porque tiene mucho nombre, que lleva mucho tiempo haciendo grandes números con la selección del Cáucaso, y que ya batió a la selección española durante el último Eurobasket. Eso sí, no van a poder contar ni con Goga Vidadze ni con Mamukelashvili porque están en la NBA, así como con Kamar Baldwin, que está ahora mismo lesionado. En lugar de Kamar Baldwin, como extracomunitario, como nacionalizado por parte de Georgia, va a ser Taz McFadden, que recientemente fichó por un conjunto español. Fichó por el Este Menorca, que he tenido que comprobar, lo que no me acordaba por qué conjunto había fichado Taz McFadden. Una lista donde también se incluyen a Vega Burchanache, a Sanache y evidentemente también a Toko Shengelia y a Giorgi Sermadini. Toko Shengelia en principio yo creo que no debería estar para el primer encuentro, pero sí para el partido que se enfrentará contra la selección española. Lo primero porque es en España, es en Tenerife, y segundo porque es en domingo, de tal manera que podría trasladarse, entre comillas, rápidamente desde Tbilisi hasta la localidad española y de ahí volar de nuevo a Barcelona o donde esté ubicado el conjunto dirigido ahora mismo por Xavi Pascual. Esto va a poner en serios aprietos a la selección española. Georgia lleva mucho tiempo jugando juntos, llevan mucho tiempo con una lista muy parecida, han presentado una prelista de 24 jugadores que
los entrenamientos y para estas primeras ventanas, con bastantes jugadores procedentes de Estados Unidos y jugadores jóvenes, pero va a ser un conjunto que va a plantear un partido durísimo, que van a cargar muchísimo la pintura, que van a rotar realmente poco, sobre todo si están Toko Shengelia, si están Sermadini, Sanadze y bueno, evidentemente Burhanache, que van a estar seguro 100%, pero si tienen sobre todo a Toko Shengelia a pleno rendimiento, eso va a poner en serios aprietos al juego interior y a los cuatros de la selección española. Veremos qué es lo que nos tiene preparado Chus Mateo de cara a estos dos primeros encuentros de España, que yo creo que es uno de los grandes alicientes para ver a España en estos dos próximos duelos de cara a las ventanas, que es ver cómo avanza un proyecto, si va a ser continuista con lo que había ido construyendo Sergio Scariolo en los últimos años, o bien le va a dar una renovación, va a darle su propia visión y un toque distinto a lo que ya estaba, lo que habíamos y nos habíamos acostumbrado a ver de la selección española. Es una de las grandes cuestiones, cómo va a jugar España, qué estilo va a tratar de imponer, cómo va a organizar sus rotaciones, qué filosofía va a marcar un poco esos primeros pasos del conjunto español. Van a entrenar muy poco, ya sabemos que las ventanas se entrenan muy poco, lo mínimo de acondicionamiento, un poco de sistemas y conocerse entre todos y empezar a construir dinámicas, lo cual juega un poquito en contra de la selección española, sobre todo de cara a ese duelo contra Georgia, que es un equipo completamente hecho, donde Jisic tiene las cosas muy claras y ya lo dejó bastante claro en este pasado torneo del Campeonato de Europa. Y otra de las grandes cuestiones, y esto sí que proyecto esta pregunta al resto de las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, ya sea en podcast o sea en vídeo, y es cómo van a encajar los jóvenes, cómo van a desarrollarse y qué rol van a tener pues los Izan Almansa, Álvaro Cárdenas, Greit Osobor y otros tantos nombres que tanto estén en esta convocatoria como a futuro de cara a esas ventanas ya del mes de febrero. Esta es una de las grandes cuestiones porque ya sabemos que no es la mejor lista que puede presentar la selección española en términos de nombres, porque no están jugadores que deberían por tener compromiso con la Euroliga, tampoco pueden contar con evidentemente los que están en NCAA ni en la NBA por una cuestión de calendario y de traslados, pero es la mejor lista yo creo que podía haber presentado Chus Mateo de cara a esta primera cita de la selección española. Dejadme en comentarios qué opináis sobre la convocatoria del conjunto español para estos dos próximos encuentros, viernes que viene y domingo que viene, primero en Dinamarca ante el conjunto danés y posteriormente contra Georgia en la isla de Tenerife. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like, suscribiros si no os conocíais aquí en Gigantes del Básquet, y mi nombre es Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.